Como siempre seguimos hoy en nuestro libro, en nuestra carta, Primera de Juan, capítulo 4. Hoy nos toca la porción desde el versículo 1 al 6. Y dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Señor, una vez más pedimos la asistencia de tu Espíritu, tu asistencia para que tu palabra cabe hondo en nuestros corazones. Hoy podamos ser alimentados por tu verdad y que esto nos ayude a conocerte y a glorificarte mejor como tus hijos, como cristianos. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando armaba esto, buscaba cómo poder introducir y recordaba hace muchos años atrás, tenía tal vez 9, 10 años, me iba a la escuela primaria, allí donde asistía en ese momento, y como llegábamos antes, nos encontrábamos ahí con nuestros amigos, comenzábamos a jugar, a correr, a perseguirnos y todos los juegos que hacen los niños de esa edad. Después de un rato, claro, con los calores que representa nuestra región, a Chaco, tuvimos sed, nos vamos al baño a tomar agua. Cuando llegamos y abrimos la canilla, poníamos la manita abajo para tomar el agua. En el momento que ponemos la mano nos damos cuenta que el agua salía más caliente de lo normal. Entonces nos detuvimos a ver o a pensar qué está pasando, porque el agua está tan caliente. En lo que uno de mis amigos simplemente llega, agarra la canilla y le da un sorbo, y allí se da cuenta que realmente no era agua y era cloro. Casi perdimos un compañero ese día. Claramente empezó a escupir, empezó a tener náuseas, empezó a estar mareado y se dio cuenta que tomó lavandina. No había carteles allí que avisen, no había nada que nos diga que estaban limpiando los tanques de la escuela y no debíamos beber el agua, pero él tomó ese sorbo y no la pasó muy bien. Pero claro, este líquido era muy parecido al agua y claramente se podía confundir. Y esto es lo que Juan nos está queriendo presentar hoy en este fragmento. Podemos entender que si llega una persona vestida tal vez todo de negro, tatuada 666, con un carnero, Satanás te amo, y nos comienza a hablar del diablo, fácilmente nos podremos dar cuenta que no es una persona cristiana y sería muy identificable a todos nosotros. Pero Juan está hablando de personas que están entre nosotros o estaban entre nosotros, que parecen cristianos, que tal vez hablan como cristianos, que tal vez se piensen que son cristianos, pero realmente no lo son. Estos serían como la lavandina que fácilmente podría confundirse con agua, pero
Nada tiene que ver uno con el otro. Por eso, como título y como pregunta de este sermón es cómo diferenciar los espíritus. Y quiero dejar una aclaración antes de continuar. Claramente no vamos a empezar a resolver, o claramente estos versículos no nos están hablando de conocer o discernir espíritus demoníacos que poseen las personas. Allá los pentecostales, mejor los llamados intercesores, eran los que muchas veces decían: esta mujer tiene el espíritu de Jezabel, este hombre tiene el espíritu de Mamón, y muchas mentiras más que tal vez habemos creído en algún momento, pero no es ese discernimiento de espíritu que nos está queriendo mostrar Juan en estos versículos. Juan nos está llevando entonces nuevamente, o está haciendo una comparación para que sepamos diferenciar los que sí tienen el Espíritu Santo de los que no. Por ende, los que tienen el Espíritu del Señor son cristianos, y los que no poseen el Espíritu del Señor no son cristianos. Pero ahora nos deja ver que estos a veces pueden ser muy parecidos a un cristiano. Nos deja ver que muchas veces estas personas pueden estar dentro de las iglesias, pero nada tienen que ver con los cristianos. Estos son los que la Biblia nos dice que si pudieran y fuese posible engañar a los hijos de Dios, lo harían. Pasarían desapercibidos ante nosotros. Serían casi inconfundibles, casi pasados por cristiano, pero no lo son. Y este es el gran problema que nos toca vivir hoy. Supuestos cristianos, profesos cristianos que dicen tener el Espíritu de Dios, pero hablan y actúan de una manera que lejos está de serlo. Estos son los que podíamos ver en el capítulo 2, que estaban entre nosotros, que salieron de entre nosotros y no eran de nosotros. A eso se está refiriendo ahora Juan. Estos entonces estaban entre nosotros, pero salieron para conformarse con el mundo y no como Cristo. Y esto nos empieza a dejar ver una notada y marcada diferencia. Los verdaderos cristianos somos aquellos que estamos en el mundo, conocemos a Cristo, salimos del mundo para venir a Cristo. Y estos ahora entonces son los que están en la iglesia, están en Cristo, pero salen de Cristo para volver al mundo y allí poder dar rienda suelta a sus deseos y sus deleites. Y Cristo fue el primero que empezó a advertir, o Cristo fue uno de los que traía este mensaje y nos hacía ver este problema. Marcos capítulo 13 versículo 22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Jesús decía: van a venir, espérenlo. Nos estaba dando una advertencia, y ahora lo que Juan nos está diciendo es: ya llegaron, están entre nosotros. Cuidado, aprendan a discernir los espíritus. Es lo mismo también que Pablo advertía a Timoteo, segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Así que llega la advertencia que nos están dando estos hombres, los apóstoles, que nos dicen: cuidado, no le crean a todos aquellos que se dicen ser cristianos. Cuidado, no crean a todos aquellos que se dicen pastores. Tal vez son lobos vestidos de oveja. Cuidado, no todo libro cristiano o que se diga cristiano es realmente lo que dice ser. Cuidado, aprendan a diferenciar los espíritus. Y más aún, es la advertencia que nos dejaba Jesús. Cuidado, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Sean cautelosos, tengan cuidado, aprendan a reconocer quién son realmente hijos de Dios y quién no. Entonces, hoy, con este grave problema que ya tenemos muy arraigado y asentado en nuestra sociedad, llegan aquellos cristianos que dicen: bueno, vos no lo entenderías. No podemos contradecir al pastor. No podemos juzgar sus enseñanzas. No podemos juzgar la obra del Espíritu del Señor. Se levantan estos argumentos para que los cultos de su iglesia parezcan que realmente son cultos que glorifican a Dios, cuando ni siquiera son iglesia y menos son cultos que elevan la gloria a Dios. Allí están las personas saltando desaforados, buena música, luces, láser, humo, personas que caen al piso gritando, retorciéndose como víboras, decía un hermano, creyendo cualquier cosa que le diga ese pastor, sin ningún ánimo de probar o juzgar qué es lo que está aprendiendo, qué es lo que está diciendo este hombre. Y cuidado, si se atreven a hacerlo, serán rebeldes que no entienden la visión de la iglesia. Y el problema entonces no radica en no juzgar la obra del Espíritu, sino que debemos juzgar a las personas que obran diciendo que este es el obrar del Espíritu y realmente no lo es. Yo no juzgo, dicen. Tal vez así se creen más espirituales y su obediencia esté puesta en aquel que tienen por autoridad. Pero es todo lo contrario de lo que Juan nos está llamando a hacer. Él nos está diciendo hoy: juzguen a todos los espíritus. Si es de Cristo, es un hermano. Si no es de Cristo, es del mundo. A ellos no deben llamarlo hermano. Estos solo buscarán confundirlos y apartarlos del Señor. Y de vuelta, ¿acaso juzgar es una locura? ¿Acaso podemos entender que el Señor no nos manda a juzgar cuando toda nuestra vida se basa en juzgar para encontrar aquello que necesitamos? Cuando queremos un médico, investigamos, llamamos, escribimos a distintos consultorios, preguntamos a los amigos y a los allegados: ¿conoces algún buen doctor? Porque no queremos ir a cualquier doctor. Si no, les recomiendo uno frente a la plaza 12 de octubre, un amigo mío, Héctor Bogarín se llama, es un hombre que está completamente loco, desquiciado, a veces camina con poca ropa, sucio, desaliñado, pero tiene su estetoscopio colgado al cuello. Y es doctor, se recibió como doctor, pero está completamente loco. Me imagino que así como yo, usted no pondrá su vida en manos de este doctor. Entonces allí estamos
juzgando. Buscamos a un buen dentista que tenga buena mano y no nos haga doler cuando tengamos que hacer algo. Buscamos un enfermero, una enfermera que sepa poner las inyecciones para que no me duela. Juzgamos todo el tiempo. Buscamos buenos albañiles para que mi casa no se caiga a pedazos y no se derrumbe en mi cabeza. Entonces, si todo el tiempo juzgamos para encontrar estas cosas, ¿cómo no podríamos juzgar en buscar y encontrar aquellos que deberían guiarnos en el camino de la fe? ¿Por qué tendría entonces yo que poder juzgar todo lo menos importante y creer y aceptar a cualquier chanta que se diga cristiano, maestro y pastor? Entonces allí nuevamente debemos juzgar, debemos discernir los espíritus. Un doctor puede matar el cuerpo, pero un falso maestro puede matar nuestra alma. Entonces no es poca cosa lo que estamos confiando en las manos de estas personas si no diferenciamos y entendemos realmente en quién estamos poniendo nuestra vida espiritual. Eso es lo que Juan nos está llamando a hacer hoy. Martin Lloyd-Jones dice: si la experiencia no está sólidamente fundada en la verdad y la doctrina, es sumamente peligrosa. Entonces, allí en el consejo y en la advertencia de Juan de poder juzgar para saber diferenciar los espíritus, quién es cristiano y quién no, nos dice cómo debemos hacerlo: con la palabra de Dios. Es ella la que nos va a ayudar a filtrar y discernir esos espíritus, porque es ella la que nos va a mostrar quién escucha a Dios y quién escucha al mundo. Porque al que le hablemos de la palabra de Dios y no sea de Dios, no le va a gustar, no va a querer escuchar, va a huir de ella para aferrarse a sus deseos del mundo y la maldad que él quiere hacer en el mundo. Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11. Y fíjense, un caso maravilloso que la Biblia nos deja ver. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el que ha escrito la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, donde podemos encontrar los mayores fundamentos de teología. Dice: ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hombres, aunque tenían al apóstol Pablo enfrente suyo, enseñándole todo lo que Jesucristo le mandó a enseñar, decían: ok, Pablo, busquemos en la verdad si esto es cierto o no de lo que estás diciendo. Diferenciemos los espíritus. ¿Serás realmente un cristiano? ¿Serás realmente un apóstol, un verdadero maestro de la palabra? ¿O no estarás mintiendo? Y allí sacaban la verdad, la Biblia, sus leyes, y empezaban a escudriñar si concordaba con todo lo que Pablo le estaba diciendo, para concordar y corroborar que era la verdad predicada. Esto es lo mismo que tenemos que hacer hoy nosotros. Debemos juzgar a la luz de la palabra. Eso es saber diferenciar los espíritus. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, son del mundo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. No debemos ser ingenuos, debemos juzgar los espíritus, debemos aprender a diferenciar los espíritus, si no seremos crédulos a la mentira e incrédulos a la verdad. Y tal vez
alguien nuevamente pueda decir, bueno, no entendí mucho esto de que yo puedo o no juzgar. Realmente soy una persona buena y entiendo que soy pecador, entonces yo no quiero juzgar. ¿Por qué debería tener yo la razón? ¿Por qué debería yo tener la verdad? Y tal vez sea un argumento válido y cierto, pero nuevamente, lo que nosotros juzgamos es lo que dice la palabra de Dios. Entonces no lo estamos juzgando nosotros a nuestro parecer y nuestro deseo, a nuestro beneficio, sino que estamos poniendo la palabra de Dios, obedeciéndola, y que eso sea lo que juzgue los espíritus. Entonces, si no pasas el filtro de la verdad, no eres mi hermano. Si no pasas el filtro de la palabra del Señor, entonces eres un falso maestro. Y tengo la autoridad de Dios para decir, porque es Él el quien dice que si no haces esto, realmente no tienes de su espíritu, y en vez de juntar, desparramas. Entonces allí se levanta la autoridad de Dios a través de nuestras palabras cuando vamos, exponemos y predicamos la palabra de Dios. Y entonces allí se podrán enojar con nosotros, allí podrán ponerse violentos con nosotros, pero nosotros estamos confiados de que es Dios quien ha dicho esto, es Dios quien nos ha revelado la verdad, y ante esto nada podemos hacer más que obedecer y decir amén a su buena voluntad. Allí tendremos valor. Allí no tendremos miedo, porque va a ser la autoridad de Dios, va a ser la voluntad de Dios acompañándonos en el momento que hablemos, que discutamos, que presentemos la verdad sin pudor, sin miedo, sin importarnos a quién debamos confrontar, porque es Dios quien los ha juzgado primero, y nosotros presentamos los argumentos de Dios para que estos sean acreditados o desacreditados por Dios. Y cuando esto ocurra, vamos a saber discernir los espíritus. No, dicen algunos, la doctrina divide. No, ustedes que estudian mucho se apartan de otros. Exacto. Eso es lo que está buscando el Señor. Separarnos de los falsos hermanos, separarnos de los falsos maestros y unirnos con los verdaderos. ¿Y cómo se va a dar esto? Cuando encontremos que hablamos la verdad y coincidimos. Cuando encontremos que cuando hablamos la verdad nos escuchan y vienen a Cristo, porque es allí que nos damos cuenta que tiene el Espíritu del Señor y no el espíritu del mundo. Entonces, allí entendemos que la Biblia y toda la doctrina que podamos encontrar en ella se debe convertir en nuestro GPS, se debe convertir en aquello que nos marque el camino. Cuando este GPS diga dobla a la derecha, debemos doblar y no ser orgullosos y no dejarnos guiar por nuestro propio criterio. El camino no se ve muy bueno, voy a tomar un atajo. No, si dice derecho, es derecho. Si dice que doblemos, es porque doblemos. No importa qué veamos, no importa cómo nos sintamos, es obediencia por fe a la verdad de Dios. Y allí, cuando escuchemos esto y obedezcamos, podemos entender que tenemos el Espíritu de este Dios, y que todos aquellos que hacen lo mismo tienen el Espíritu de Dios y no son del mundo. Entonces también allí los milagros no nos van a estorbar en la fe. Podremos entender que hay iglesias donde llueve polvo de oro, donde las muelas se rellenan con piedras preciosas, la gente enferma es sanada, personas te dicen lo que va a pasar en el futuro de tu vida. Pero si no se puede corroborar en la palabra del Señor, es mentira.
así lluevan milagros y la palabra del Señor no esté allí, Cristo no sea glorificado, es mentira. Entonces los milagros no nos van a marear. Tampoco nuestras emociones van a ser las que nos guíen. ¿Será por allá? A mí me gusta que el camino sea suave, sea plano, sin disturbio, sin mucho que agitarme. Es lo que dice la Biblia. Es obedecer lo que dice la Biblia, porque el mundo y en el mundo tendremos aflicciones, así que no se trata tampoco de que nuestras emociones sean calmas y ellas nos guíen, sino que la palabra, la verdad estén sobre las emociones y éstas estén sujetas a la verdad y no a lo que nos parece, no a nuestras decisiones. Pero muchas iglesias dicen, nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu. ¿Y cuál es su doctrina? No, nosotros solo escuchamos la voz del Espíritu. Sí, nosotros también, y de eso estamos hablando. Eso es lo que te está diciendo Juan. Si eres y tienes el Espíritu de Dios, te va a guiar a Dios y no lejos de Él. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y la verdad es Cristo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice el Señor, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo los guiará a Cristo. Entonces, si se dejan guiar por el Espíritu Santo, van a llegar a Cristo, y si llegan a Cristo, van a llegar a la verdad, y esta verdad está revelada en la Biblia. No podemos separar una cosa de la otra y pretender que somos espirituales porque escuchamos al Espíritu y nos dejamos guiar por sueños, fábulas y cosas que no corroboran en la palabra. Entonces, ¿qué espíritu lo está guiando? No sé, pero el Espíritu Santo de nuestro Señor no es. Entonces, allí sabremos discernir los espíritus, porque Satanás y sus demonios tienen poder. Satanás puede obrar milagros aún en lo que pareciera ser un culto de una iglesia, pero no es el Señor. Allí Satanás habla muy bien, allí Satanás habla muy lindo. Satanás es tan convincente que Adán y Eva perdieron el Edén por escuchar a la serpiente. Satanás entonces ahora va a buscar potenciar nuestros malos deseos que hay en nuestro corazón y decirnos, está bien, es normal, seguí eso que vos crees que está bien, seguí tus sentimientos, haz lo que a vos te parece bien, pero es ahí donde debemos detenernos y empezar a juzgar aún nuestra conducta, nuestros pensamientos y lo que creemos que es la verdad, con la verdad de Dios. Y si ésta se corrobora, debemos mantenernos en esta verdad y no escuchar esta mentira. Ahora, Juan nos ayuda a ver y nos da el detalle para poder saber diferenciar los espíritus. Juan no solo nos manda a diferenciarlos, sino que nos da el detalle a tener en cuenta para probar si realmente son espíritus de Cristo o espíritus del mundo. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios. Y claro, esta frase realmente esconde más de lo que se podría entender a primera vista y en una primera lectura.
Recuerdo yo que un amigo me decía para enseñarme y poder discernir los espíritus: si vos hablas con una persona y le decís que diga el nombre de Jesucristo, si este es cristiano, va a poder decir Jesucristo. Si este no es cristiano o está endemoniado, tiene un espíritu raro, no va a poder decir Jesucristo. No van a poder confesarlo. No es lo que está diciendo Juan. Esto es una locura. Claramente no se trata de esto. No es ir por la calle y decirle: hola, ¿cómo estás? ¿Crees que Jesucristo vino en carne a la tierra? Sí. Encontré un hermano. Bienvenido a la iglesia, cristiano. No, no es así. No es esto. Sino que lo que representa confesar que vino en carne es el detalle que Juan nos quiere regalar para poder discernir los espíritus. Nuevamente, entendiendo el objetivo de la carta de Juan, era poder combatir la herejía del gnosticismo, donde decían que Jesús no vino en carne. Decían que Jesús era un espíritu que vino a ocupar el cuerpo cuando fue bautizado y salió de él antes de ser muerto en la cruz. No es eso. Entonces Juan dice: a esos argumentos Jesucristo vino en carne. A estos hermanos que estaban leyendo la carta, Juan le decía: fíjense, si están enseñando esta mentira, no son sus hermanos. Pero ahora a nosotros hoy en el 2025 nos dice que este argumento que él nos da, que esta confesión de que Cristo vino en carne, representa dos cosas sumamente fundamentales que todo cristiano debe creer, si no, realmente no es un cristiano. Lo primero que debemos entender cuando decimos que Cristo se manifestó en carnes es entender que Él vino visiblemente a la tierra para dar a conocer al Dios invisible. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces allí se encarna Cristo para revelarnos al Padre en su vida, en su conducta. Esto entonces significa que Cristo nos deja ver el carácter de Dios, la esencia de Dios, no que Dios, el Padre, tiene la misma forma que Cristo, sino que es la misma esencia, el mismo Espíritu con poder obra a través de la Trinidad. Entonces Dios se manifiesta a través de esto que Cristo estaba dejando ver. Juan capítulo 12, 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras, allí está la Biblia, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. ¿Ven cómo es la palabra la que tiene la autoridad? Por ella debemos juzgar y por ella vamos a ser juzgados si la rechazamos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y esto entonces se vuelve una cadena. Si quieres conocer a Dios, debes conocer a Cristo. Si quieres conocer a Cristo, entonces debes reconocer que fue el Dios que se encarnó en un cuerpo, fue muerto y resucitado de esa cruz, y que su manifestación en este mundo fue la esencia y el carácter de Dios a través de la verdad, y esa verdad es la que tenemos en la Biblia. Y esta es la cadena que Juan también nos mostró.
¿Amas a Dios? Sí. Entonces debes amar a Jesucristo. Sí. Entonces debes amar a tus hermanos. Sí. Entonces suple sus necesidades. ¿Lo ven? Necesidades, amor a Cristo y amor al Padre. Y allí entonces empezamos a entender el primer argumento de por qué Cristo se tuvo que manifestar en carne y por qué nosotros debemos reconocer que fue así. Y el segundo argumento es que Cristo se manifestó en carne porque debía llevar a cabo la obra de salvación. Si acaso los ataques que recibían estos cristianos de estas épocas eran ciertas, el gnosticismo en cuanto a Cristo como un espíritu y nada más que eso, nada tendría sentido. Nuestra creencia se derrumbaría a pedazos. Pablo dice, vano sería que nosotros creamos esto, porque todo lo que creemos está sustentado en que Cristo se encarnó, murió y resucitó de entre los muertos. Y esto nuevamente nos deja ver una cadena. Si Cristo resucitó es porque Cristo tuvo un cuerpo físico para morir y no era un fantasma. En mi corta vida, que he visto de muy chiquito a Gasparín y a los cazafantasmas, nunca vi un espíritu morir en una cruz. Entonces claramente era un ser humano que podía morir, tenía carne y hueso, sangre que derramar en una cruz, y por eso no podemos negar que ha venido en carne. Entonces, si entendemos que Cristo vino, si entendemos que Cristo se encarnó, entonces entendemos que esto significa que Dios Padre demandaba de una ofrenda sin manchas. Dios Padre demandaba un cordero inmolado, alguien que sea perfecto, perfectamente santo, para que su sacrificio al morir sea aceptado por Dios. Y si entendemos esto, si Cristo era esta ofrenda, significa entonces que realmente toda la humanidad estaba perdida, que toda la humanidad es pecadora y no podemos llegar a Dios y tampoco ganarnos la vida eterna con nuestras buenas obras, a menos que aparezca alguien realmente bueno, realmente santo y que pague el precio por nosotros, Cristo. Entonces, aceptar que Cristo se encarnó es aceptar que somos pecadores, y esto significa que necesitamos a un Salvador que realmente pueda vivir la vida que nosotros no podemos vivir, un Salvador que realmente pueda ser perfecto en su caminar sin pecado y que pague el precio por nuestros pecados. Esto es reconocer que Cristo vino en carne. Entonces, si reconocemos que somos pecadores, es lo mismo que decir que Cristo vino al mundo en carne y su sacrificio fue suficiente, total, para que el Padre nos perdone todo lo que teníamos por pecado, que nos separaba de Él y nos separaba de la vida eterna. Por ende, decir que no creo que Cristo haya venido en carne, estamos anulando completamente el evangelio de salvación. Creerme lo suficientemente bueno para no necesitar un Salvador significa entonces que no estamos entendiendo por qué Cristo vino en carne. ¿Por qué necesitábamos su sacrificio? ¿Por qué necesitábamos que Él se vincule y se relacione con nosotros en la manera que nosotros lo necesitábamos? Y eso era para dar su vida, partir su cuerpo y derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados, y allí tener la victoria de la vida eterna sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el mundo. Aceptar a Cristo encarnado, entonces, aceptar que Cristo vino en cuerpo, es aceptar el evangelio de salvación. Y este es el que está abierto a todos. El que responda a este llamamiento, el que responda a este conocimiento en arrepentimiento y fe en este Cristo encarnado, es lo que realmente serán salvos y son los que realmente tienen el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
Los que entonces respondemos a que Cristo vino en carne, somos los que tenemos su espíritu y no escuchamos al mundo y no tenemos el espíritu del mundo. Ahora, si nosotros ya hemos aceptado este mensaje, si nosotros ya hemos entendido que Cristo vino en carne y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, también aquí Juan nos deja un mensaje de aliento. Cuando hoy vemos al mundo y pareciera que Satanás está venciendo, cuando vemos al mundo que cada vez es más turbio, más malvado, más oscuro, cada vez hay más muerte, más raptos. Hoy se escuchan hablar de guerras, bombardeos entre países, secuestros de niños, maldad, aborto, ignorancia como no la hubo antes, persecución a los cristianos al punto de matarlos por su misma fe. Entonces podremos pensar, Satanás está venciendo. Personas que no pueden diferenciar entre un hombre y una mujer, Satanás está venciendo. La maldad es mucho más grave que hace mucho tiempo atrás. Satanás está venciendo. Inclusive hay personas que tienen por argumentos que no quieren traer hijos al mundo para no hacerle pasar por todo este mal. ¿Cómo le vamos a traer a la vida y dejar este mundo tan malvado, donde van a sufrir, donde se van a lamentar? Y allí llega el consuelo de Juan. El mundo que vamos a dejar a nuestros hijos o el mundo que hoy tenemos es el mundo que Cristo ya ha vencido. Él es el que venció a este mundo y Él es el más grande que todo y todos. Entonces, tranquilo. Cristo ha vencido al mundo. Aunque parezca desolador, aunque parezca todo más difícil que antes, aunque no tengamos paz de poder salir tranquilos a la noche, tranquilo, Cristo ha vencido al mundo. Y entonces ahora nos llenamos de valor ante un mundo tan malvado y corrompido que se hunde en tinieblas, pero sabiendo que las tinieblas no pueden vencer a la luz admirable que ahora cargamos y mora en nosotros. Ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia, Juan nos dice, tranquilo, Dios es más grande, nuestro Dios es más fuerte, nuestro Dios es el que gobierna. Él es soberano por sobre todas las cosas. Si algo malo pareciera acontecer en nuestra vida, por defender el Evangelio, por defender la verdad, por seguir el camino de la justicia, tranquilo, Dios lo está permitiendo con un propósito que es perfectamente bueno para nosotros y todo está alineado a sus planes eternos. Dios no ha perdido el control. Dios no lo ha tomado esto por sorpresa. La maldad del mundo, la maldad de las personas no lo ha tomado a Él por sorpresa. Él sigue gobernando por sobre todas las cosas y Él permitirá todo lo que esté solamente en su voluntad para nosotros, sus hijos. Y estos somos los que tenemos el Espíritu de verdad. Solo debemos ahora entonces llevar este mensaje. Cristo se ha encarnado en cuerpo para nuestra salvación y allí vamos a poder ver su poder, sus milagros, su voluntad sucediendo. Allí veremos a los muertos resucitar solamente para dar gloria a Dios, que Él es bueno y justo. Dios es el que venció al mundo y nosotros estamos en Él por medio de Jesucristo, obrando en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, discierne los espíritus. Si tú tienes el Espíritu del Señor,
aliéntate, anímate. No hay nada más grande que nuestro Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, si tienes el espíritu del mundo, si te has dado cuenta que estás caminando lejos de la voluntad del Señor, hoy es el momento de aceptar y reconocer que Jesucristo ha venido en carne para la salvación de todos aquellos que están perdidos y que puedan tener ya vida eterna y ya la victoria sobre este mundo por la eternidad. Amén.